Trabajo práctico de médula ósea. En la clase de hoy vamos a hablar de este tejido, que es un tejido conectivo especializado, que macroscópicamente se la puede dividir en una médula ósea roja y una médula ósea amarilla. La médula ósea roja, que lo vemos acá en este corte de una cabeza de fémur, se la llama roja por su gran contenido de células hematopoyéticas, y la médula ósea amarilla es aquella donde predomina el tejido adiposo y no tiene entonces esa función hematopoyética. Como todo tejido, el tejido conectivo va a estar formado por un componente celular y una matriz extracelular. Ese componente celular va a estar dado en la parte de la médula ósea amarilla predominantemente por adipocitos y células reticulares que le dan de sostén. Y en la parte de la médula ósea roja va a estar representado principalmente por esas células hematopoyéticas, o sea, las células precursoras de las células de la sangre, y también entonces ese contenido de células reticulares que le va a dar el sostén. Obviamente que va a estar compuesta también por sinusoides y vasos sanguíneos. Desde los últimos meses de vida fetal y hasta después del nacimiento, la médula ósea pasa a ser la encargada de la hemopoiesis, o sea, de la formación de esas células sanguíneas. Nosotros vamos a ver un preparado entonces, donde vamos a ver un corte de un hueso plano, principalmente puede ser el esternón, la cresta ilíaca, donde vamos a ver el componente celular de esa médula. La técnica que utilizamos es la de hematoxilina eosina, y como ven en este corte vamos a ver estas células más grandes, que son las características de los adipocitos, estas células que tienen un mayor tamaño, que son las células que van a dar origen a las plaquetas, que se llaman megacariocitos. Después tenemos un agrupamiento celular que va a dar origen a la serie de las células rojas y a los que van a dar origen a las células blancas. En un esquema para que ustedes puedan entender, vamos a ver adipocitos, megacariocitos y los diferentes entonces estadios de las células precursoras de las células de la sangre. En esta imagen que vemos acá vemos un vaso sanguíneo en el centro y vemos como en esta zona hay una mayor predominancia del tejido adiposo en relación a estas células que son las células hematopoyéticas. La hemopoiesis, la hemopoiesis es la formación de células sanguíneas a partir entonces del tejido. En este caso entonces nuestro tejido es un órgano hemopoyético. Principalmente entonces se va a dar en la médula, entonces ahí lo vamos a llamar como mielopoiesis. Los lugares donde se produce la mielopoiesis en el adulto principalmente son el esternón, la cabeza del fémur, del húmero, la cresta ilíaca. Tenemos una imagen de la misma forma que vimos hoy, donde vemos hematoxilina eosina como técnica. Vamos a ver esto que se ve en rosado acá, que son el tejido óseo. Estos son todo trabéculas de contención donde vamos a tener las células precursoras sanguíneas. Estas que se ven en mayor tamaño son los megacariocitos, que van a dar origen entonces a las plaquetas. Lo mismo como vimos hoy entonces, el predominio, en este caso acá, de tejido adiposo, tejido hemopoyético, megacariocito. ¿Cómo es la hemopoiesis? En las células que encontramos en esta médula ósea vamos a encontrar una célula que es una célula madre pluripotente, que es capaz de dar origen a cualquiera de las líneas celulares que dan origen a nuestras células de la sangre. Una de esas líneas es la línea linfoide, otra de esa línea es la línea mieloide. Si hablamos de la línea linfoide, es aquella célula que va a dar origen entonces a los linfocitos, ya sea linfocitos T o B, siempre originando de una célula madre multipotente, pluripotente, hasta ser una madre unipotente que va a dar o linfocitos B o linfocitos T. Ahora, en relación a la línea mieloide, esta célula pluripotente nos da origen a una célula bipotente, que es la que va a dar origen a la célula mieloide. O sea, sí o sí, una vez que se diferenció a la línea mieloide, esta célula va a diferenciarse ya sea en la célula de los leucocitos, de los eritrocitos o de las plaquetas. Vamos a empezar hablando de la línea mieloide, de los granulocitos.
esta línea de los granulocitos vamos a tener entonces células mieloides multipotentes que van a dar origen a la célula mieloide bipotente de los mieloblastos, a la célula unipotente de los mieloblastos eosinófilos y de los mieloblastos basófilos. A su vez, entonces, estos pasan a ser promielocitos, mielocitos y metamielocitos. Dependiendo entonces de la granulación que vayan teniendo en su citoplasma, vamos a tener el origen entonces de los metamielocitos neutrófilos, eosinófilos o basófilos. En relación a la línea mieloide de los monocitos, de la misma manera, entonces, esta célula mieloide multipotente da origen a la línea mieloide bipotente que va a dar origen a los monoblastos. Estos monoblastos van a dar origen a los promonocitos y a los monocitos, que son nuestro macrófago cuando está en el tejido. Siguiendo entonces la línea, esta célula mieloide, como veníamos mencionando hoy, va a dar origen a la línea del megacariocito, o sea, al megacarioplasto, al megacariocito, que es esta célula que es la que se va a ir fragmentando dentro del sinusoide para dar origen a estos fragmentos que son las plaquetas. Por último y no menos importante, tenemos la célula mieloide eritroide, que va a dar origen entonces a nuestros eritrocitos. Esta célula entonces pluripotente va a dar origen a una unidad formadora de colonias de los eritrocitos, donde va a empezar con los proeritroblastos, eritroblastos basófilos, eritroblastos policromatófilos y por último el eritroblasto ortocromático, para pasar sí a nuestro eritrocito maduro ya sin su núcleo. ¿Estamos? Esto sería en resumen lo que vamos a poder ver entonces de nuestra médula ósea con su función de hemopoiesis. Esto sería la bibliografía sugerida. Espero que les sea de ayuda para el trabajo práctico.